Gracias por estar con nosotros. En este momento le presentaré lo más relevante en materia nacional. Impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos desde las aulas es una prioridad para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, así lo enfatizó su presidente José María Cázares Solórzano durante la firma del Convenio General de Colaboración para la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos con el Colegio de Bachilleres del mismo estado. Acompañado de la secretaria ejecutiva María Isabel Pinto Anguiano, el ombudsman michoacano llamó a unir esfuerzos para lograr una nueva cultura de los derechos humanos, estableciendo un compromiso compartido entre las instituciones, los educandos, alumnos y padres de familia. Por su parte, la directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Silvia Mendoza Valenzuela, celebró esta firma, pues será a través de este instrumento como se les brindarán a los alumnos los conocimientos en materia de derechos humanos. Ayer, 31 de enero, Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, giró instrucciones para que personal del organismo autónomo acudiera a las instalaciones de una escuela primaria en Monterrey para investigar el caso donde presuntamente una maestra dejó encerrado a un alumno de 7 años por un lapso de 6 horas. A través del constante monitoreo de los medios de comunicación, la Comisión Defensora tomó conocimiento de que la madre de un alumno de la escuela 5 de octubre, ubicada en la ciudad de Monterrey, denunció ante los medios de comunicación el irregular encierro de su hijo en las instalaciones del plantel escolar, como un castigo por parte de la maestra de grupo por no haber hecho la tarea. En torno a esto, la ombudsman regiomontana reprobó estos actos violatorios y mencionó la obligación de las autoridades educativas por garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia. Después de registrar en el estado de Morelos un incremento de casos relacionados con el virus de la influenza estacional y del tipo AH1N1, así como otras enfermedades respiratorias detectadas en centros educativos, Lucero Benítez Villaseñor, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, afirmó la necesidad de valorar el respeto a los derechos humanos en los servicios ofrecidos en materia de prevención y atención en hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, entre otros, los cuales deben ser oportunos y atendidos de manera profesional. Asimismo, destacó que durante el 2011, el organismo que preside atendió 7 casos por violación a los derechos humanos, específicamente relacionados con la Secretaría de Salud, por lo que puntualizó la necesidad de redoblar esfuerzos y coordinar acciones para trabajar de manera inmediata con autoridades correspondientes a fin de garantizar los derechos de la ciudadanía. Con la finalidad de garantizar un mayor respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes establecieron un acuerdo de trabajo conjunto mediante esquemas de capacitación y concientización para los elementos policíacos. En el marco de un encuentro laboral entre los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, José de Jesús Ortiz Jiménez, y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, Omar Williams López Ovalle, manifestaron que ambas instancias tienen la disposición por respetar las garantías individuales de las personas, por los que trazaron esquemas de educación y capacitación para el cuerpo policíaco. De tal forma, José Ortiz Jiménez reiteró la intolerancia para cualquier elemento responsable de algún acto que abuse de su autoridad. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, Adolfo López Vadillo, presentó este lunes el informe anual del 2011 y detalló que durante este año la Comisión Defensora emitió 61 recomendaciones. La presentación del informe anual se realizó en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de Puebla y fue ahí donde el ombudsman poblano especificó de las 61 recomendaciones emitidas, de las cuales 8 fueron dirigidas a la Procuraduría General de Justicia, otras 5 a la Presidencia Municipal y 4 más a la Secretaría de Seguridad Pública. De la misma manera, López Vadillo precisó que las autoridades más señaladas fueron los ministerios públicos con 235 quejas, la Policía Ministerial con 160 y la Policía Municipal con 58. En la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua,
La semana pasada se llevó a cabo la conferencia denominada El ser humano como factor esencial en el desarrollo de las empresas, deberes y derechos, actitudes positivas fundamentales, cuyo objetivo es crear empresas competitivas mediante el respeto de los derechos fundamentales. La conferencia, emprendida por diferentes organizaciones empresariales, mostró la importancia que tienen los derechos humanos para el ramo empresarial, por lo que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, agregó que la diversidad de talentos en empresas genera riqueza, pero cuando existe cualquier tipo de discriminación, la competitividad dentro de las empresas se pierde. De la misma manera, afirmó que las empresas que aspiran a aumentar su productividad lo alcanzan aplicando el respeto hacia la dignidad de todos sus trabajadores. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas rindió este martes el informe de labores ante diputados de la 61ª legislatura del Congreso del Estado. Gustavo Rodolfo Torres, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que luego de este informe de labores presentado por los colaboradores y funcionarios de la Comisión Defensora de Tamaulipas, se entregó el documento que contiene las actividades de la institución al presidente del Congreso del Estado y al representante del gobierno estatal. De esta forma, comentó que la Comisión Defensora ha sido un instrumento eficaz para la defensa de los tamaulipecos, que se ha ganado el aprecio y la confianza de toda la ciudadanía. Este martes, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, y la consejera presidenta del Instituto de Información Pública y Estadística, Mirna Zavala Zúñiga, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de establecer las bases que permitan el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información pública, con el fin de incrementar los índices de transparencia dentro del Estado. Benítez Villaseñor aseguró que se llevarán a cabo acciones de implementación, incluso con las quejas que se presenten ante la Comisión Defensora relacionadas con este tema, obteniendo la responsabilidad de llevar a cabo acciones enfocadas a la ejecución adecuada de la plataforma tecnológica. Por su parte, Mirna Zavala Zúñiga dio a conocer que se deben implementar retos con la prioridad de proteger y garantizar los derechos humanos, en este caso, el derecho a la información pública. Roberto Chapula, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, consideró como avanzadas las actividades que realizan las autoridades de prevención y readaptación social de la entidad. Además, indicó que el sistema local, comparado con el resto del país, funciona de una gran manera satisfactoria. Chapula de la Mora declaró que la ventaja que se tiene en los cerezos de la entidad es que el interno, al momento de su ingreso a prisión, se dedica a actividades que le permiten readaptarse nuevamente a la sociedad, como el trabajo, el estudio y la convivencia social. Sin embargo, reconoció algunas deficiencias en el desarrollo de elementos técnicos, como la presencia de un abogado, un psicólogo y un maestro que garantice la comunicación con el exterior y de esta manera intensificar la atención educativa de salud. Sin embargo, dijo que en Colima se hace el mejor esfuerzo porque no exista un autogobierno que controle el penal. Muy bien, esto es todo en materia nacional. Quédese con nosotros. En un momento regresamos con más información. Gracias por seguir acompañándonos. En este momento vamos al bloque informativo en materia internacional. Amnistía Internacional denunció este martes que la decisión de un juez haitiano de juzgar solo por corrupción al expresidente Jean-Claude Duvalier es totalmente equivocada e ignora las obligaciones internacionales de ese país. Según la organización no gubernamental, el hecho de que el exdictador haitiano Jean-Claude, más conocido como Baby Doc, vaya a ser procesado por corrupción y no por homicidios, torturas y violaciones de los derechos humanos, pone de manifiesto la impunidad que aún persiste en esta entidad, por lo que Amnistía Internacional criticó esta decisión y mencionó que este acto nos hace recordar que la justicia en Haití ha estado casi siempre del lado de los poderosos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó ayer que más de 1.500 migrantes murieron o desaparecieron en el año 2011.
al intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Sibella Wilkes, portavoz de la organización, declaró que esta cifra convierte al año pasado en el más mortífero de esa región y detalló que la cantidad de migrantes llegados a países europeos a través del Mediterráneo ascendió a más de 58,000 personas, de entre las cuales la mayoría salieron del norte de África por los problemas de varias naciones, como los bombardeos de la OTAN contra Libia y la falta de empleos. Sin embargo, en vez de recibir un trato humanitario, muchos migrantes fueron internados en campos de refugio y miles de ellos resultaron expulsados del territorio europeo. En otra información le comento que el día de ayer, la Organización de Naciones Unidas advirtió sobre el nuevo nivel de violencia que alcanzan los enfrentamientos entre el ejército sirio y las fuerzas opositoras. Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, comentó que la situación en Siria es muy difícil de verificar, debido al alto incremento de violencia, la cual también está afectando a Damasco. En torno a esto, el portavoz reiteró el llamamiento de la Organización de Naciones Unidas a las autoridades sirias para que detengan el asesinato de civiles y de la misma manera urgió a los combatientes de la oposición a actuar con extrema prudencia para que no haya más asesinatos innecesarios. La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Samantha García, propuso al coordinador de movilización e impacto de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico, entablar un diálogo de trabajo para atender los problemas de las violaciones a los derechos humanos de migrantes, en este caso las mujeres. García Espinosa solicitó a Amnistía Internacional que se trabajara en conjunto por un beneficio de las y los migrantes, con el objetivo de seguir cuidando los derechos de las mujeres, en particular por su derecho a una vida libre de violencia. Ante la propuesta de diálogo y trabajo, Daniel Zapico respondió que no solo el diálogo es necesario, sino también requiere que las autoridades den pasos reales para lograr transformarse en hechos. Valerie Amos, subsecretaria general de la ONU para Asuntos Humanitarios, dijo que África puede aprender de la experiencia de China en el manejo de desastres humanitarios. Ayer, al margen de la actual cumbre 18 de la Unión Africana, en el lugar de Addis Abeba, capital de Etiopía, la alta funcionaria mencionó que China juega un papel fundamental para ayudar a los países africanos a contener las catástrofes humanitarias que actualmente enfrentan. Y destacó el apoyo que este país ofreció el año pasado a los miles de millones de personas que enfrentan una grave sequía en el Cuerno de África. Cabe destacar que la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios está trabajando actualmente con mayor frecuencia como sociedad en términos de acciones humanitarias con el país de China. Este 27 de enero, en Madrid, España, la defensora de derechos humanos Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, fue galardonada con el Premio Internacional del Año, otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España. En un comunicado se informó que la activista, también conocida como Lucha Castro, recibió el reconocimiento por considerar que personifica la lucha de las mujeres y de las organizaciones que las apoyan, para que prevalezca su derecho a una vida digna y libre de violencia. Al ser condecorada, Castro recordó a todas las mujeres mexicanas que desde los diferentes ámbitos defienden los derechos humanos y quienes muchas veces han sido amenazadas de muerte. En otra información le comento que después de 10 años de continua violencia de género que dejó 800 mujeres asesinadas en Nicaragua, el Parlamento Nacional aprobó la Ley Integral de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que tipifica el delito de feminicidio y otros crímenes contra las nicaragüenses. Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, lamentó que esta normatividad se apruebe después de una década del incremento de asesinatos, aunque destacó que es un avance positivo para todas las mujeres de ese país. El día de ayer en la Ciudad de México, un colectivo artístico lanzó una campaña titulada El Grito Más Fuerte, para invitar a toda la sociedad a que se solidarice con las víctimas de violencia del país y para exigir soluciones a las autoridades mexicanas. La actriz Sophie Alexander, integrante del colectivo, explicó en rueda de prensa que el objetivo de la campaña es alzar una voz de solidaridad con todas las víctimas, quienes en su mayoría no han tenido respuesta de las autoridades a su demanda de justicia.
Igualmente señaló que la campaña de este colectivo consiste en una serie de spots televisivos y de radio en los que los artistas involucrados representan un testimonio real de víctimas de violencia y convocando de esta forma a la sociedad civil que participe a la construcción de paz en el país. En otras noticias le comento que en Dublín, la organización Frontline Defenders expresó su preocupación por el arresto y detención de las defensoras de los derechos de las mujeres iraníes, Parastow Dokuhaki y Marcie Rasouli, quienes ejercían su derecho por una libre expresión. Dokuhaki y Rasouli, ambas periodistas y blogueras, fueron detenidas hace unos días en sus respectivos domicilios en Teherán por agentes de seguridad y fueron acusadas de presuntos actos contra la seguridad nacional, por lo que las encarcelaron en la prisión, donde hasta el momento permanecen detenidas. Frontline consideró que el arresto en días recientes de periodistas, blogueros y defensores por parte de autoridades iraníes es simplemente para intimidar y tratar de impedir protestas en vísperas de las próximas elecciones parlamentarias del mes de marzo, negando de esta forma el derecho a una libre expresión. En otra información le comento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió el pasado 26 de enero en Washington, donde realizó la designación y distribución de las diferentes relatorías temáticas en diferentes países. Es así que fue designada la comisionada Rosa María Ortiz como relatora para el país de El Salvador, Haití y República Dominicana, misma que fue electa como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio del 2010 por un periodo de 4 años. Cabe destacar que Ortiz, experta en derecho de menores, fundó la organización paraguaya global Infancia, que desde 1995 se encarga de la promoción de los derechos de los niños y los adolescentes. Muy bien, esto es todo en materia internacional. Es un placer para mí haber estado el día de hoy con ustedes. Recuerde que puede sintonizarnos a la repetición a la 1 de la tarde. El día de mañana lo espero con más información. Este fue su noticiero Informa TV.